Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana e internacional, con Andrés Leonardo Briceño. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas. Este es el capítulo número 24 de este programa. Acá es tempranito en la mañana y quería compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones que me vienen como haciendo ruido en la cabeza desde hace semanas. Iba a decir días, pero la verdad es que son semanas, al menos con esta intensidad. Porque si me apuran, seguro que antes también habré pensado en el problema, en el dilema que da nombre a este capítulo. El país en nuestros hijos. No de nuestros hijos, sino en nuestros hijos. Que es esa Venezuela, ya lo he dicho tantas otras veces, que yo considero es la auténtica Venezuela. Es la que lleva a uno a donde va. Es algo de lo que nos damos cuenta cuando salimos de esa tierra que nos vio nacer y que a veces toma tiempo. Y yo sé que a muchos nos invade una especie de terror de perder lo que es tan valioso para nosotros en el momento en que pisamos la obra de Cruz Diez en Maiquetía o cruzamos el puente Simón Bolívar hacia Colombia. Es ese miedo a lo desconocido, ¿no? Es ese pavor a la pérdida de una vida que nos ha costado tanto construir, ese trabajo que tenemos que dejar, esa cotidianidad que nos ha llenado el pecho de alegría por tantos años, esa visión del Ávila o de la cordillera de la costa o del Pico Bolívar. Y entonces, como algo que se va decantando al pasar los días y los meses, la obra de Dios en nuestro espíritu se manifiesta de la forma más bonita, porque nos damos cuenta de que Venezuela sigue estando ahí, sigue estando acá, en nosotros, y que además tenemos el potencial de exportar a Venezuela, lo bueno como lo malo, ¿no? Y hemos visto ambos, pero a mí no me cabe ninguna duda de que la mayoría de mis compatriotas que están allá afuera quieren y trabajan por lo bueno, y la diáspora, el desarraigo doloroso de la diáspora, nos ha ido enseñando a todos lecciones muy valiosas, a querer más y darle sentido a ese querer, convirtiéndonos en mejores personas para dar ejemplo, para ser la contracara de esa imagen mediocre, desastrosa, que ha sido la de nuestra política por tantas décadas y lamentablemente la de grupos criminales que el día de hoy dejan muy mal parado al país en distintos puntos del mundo. Pero yo les digo ánimo, les repito, hay que tener ánimo. No hay que caer ni en la desesperanza ni en el resentimiento, porque funciona también del otro lado. Está la voz malintencionada de algunos, puede ser, no sé, chilenos, peruanos, colombianos, que no son la voz de todo Chile, ni de todo Perú, ni de toda Colombia. Pero bueno, eso es el país en nosotros. En nosotros que nacimos y crecimos en Venezuela y que nos empapamos de tradición y de fe y de costumbres y de formas de hacer las cosas y de maneras de ver el mundo. Pero el título es El país en nuestros hijos. Y esto es específicamente a lo que quiero ir. Lo digo apuntando a esos hijos nuestros que no nacieron en Venezuela, que no pueden beber de las fuentes de nuestra cultura de un modo directo y por lo tanto recae sobre nosotros una responsabilidad nueva. ¿Cómo transmitir lo bueno de este país nuestro y cómo filtrar lo malo? ¿Cómo alejarlos de los lugares comunes, de los clichés, del patrioterismo, del chauvinismo, para que en cambio crezcan en un hondo amor a su tierra y en una conciencia clara de que deben ser hombres y mujeres rectos, que deben ser ejemplos de lo mejor de la venezolanidad? Esa es la gran pregunta del día de hoy y que quiero compartir con ustedes. Pero antes de empezar
oficialmente con el programa, me gustaría, como siempre, invitarlos a que si les gusta lo que venimos haciendo, tanto estos podcasts como los videos que subimos, las entrevistas, el material recuperado, las colaboraciones, las tertulias, nos sigan por Spotify, se suscriban por acá por YouTube, le den like, también por Twitter o X, por Instagram. Y si está dentro de sus posibilidades, que nos acompañen por Patreon. Porque cada colaboración significa un mundo para nosotros. Porque todo acá es muy artesanal. Nosotros no recibimos plata de nadie, ni ganamos nada con esto. Y lo poco que se gana vuelve a esto. Se habrán dado cuenta en el cambio de imagen del canal, en la recurrencia del contenido, en cosas que están mejorando, de a poquito, pero están. Por eso los invito nuevamente a que nos apoyen con lo que puedan. Y como no, agradecer profundamente a nuestro equipo de producción que es extraordinario. A John Ángel Utrera, director de investigaciones, diseñador. Yo no he conocido realmente a una persona que con esta edad que él tiene sea tan eficiente. Nunca en mi vida. Es un chamo muy joven y tiene una capacidad y un talento que, miren, les digo, acuérdense de ese nombre. También agradezco a Gabriel Contreras, nuestro editor de audio desde hace años, pero que ahora trabaja de un modo más consistente con nosotros, y por supuesto mi gran amigo Gonzalo Zulbarán, productor ejecutivo de esta casa, por hacer que todo lo que ustedes ven, escuchan, sienten que sale de este canal sea posible. Sin él, sencillamente no estaríamos acá hoy. En fin, el día de hoy me desperté con el sonido más bonito del mundo. Me desperté, bueno, siendo sinceros, con un poquito de ayuda de mi esposa, con el llanto de mi hijo. Y ustedes saben, los que vienen escuchándome hace tiempo, que soy padre de un bebé de 2 meses. Pero los que tienen todavía más tiempo siguiendo las ideas, las reflexiones que muchas veces se han puesto sobre la mesa a lo largo de los años en este canal, recordarán que la paternidad ha sido siempre una gran preocupación mía. Un gran anhelo, pero también una gran preocupación. Y que todo este tema de cómo transmitir un sentir, una forma de ser, una forma de ver las cosas, es algo que me viene dando vueltas en la cabeza desde mucho antes de ser papá. Yo siempre digo, Venezuela está en nuestros hijos. Ellos son Venezuela en la medida en que son el impulso que nos motiva, o que debería motivarnos a ser mejores cada día, a ser los mejores en aquello que hacemos, sea lo que sea, ser los mejores. El mejor médico, como el mejor vendedor, como el mejor panadero, como el mejor zapatero. No hay motivación más grande después de la fe que el amor a los hijos. Pero ahora no se trata de la Venezuela posible que nosotros podemos construir inspirados por ellos, sino la que podemos construir en ellos. Y toda esta idea se hizo aún más poderosa, más fuerte, más grande en mi interior, luego de leer un comentario que hizo un seguidor el otro día, la semana pasada, en el video que subimos sobre el alma venezolana. Esta persona escribió algo que sinceramente me hizo llorar. Me arrugó el corazón. Porque nos contaba cómo él acostumbra sentarse con sus hijos, que nacieron afuera, para explicarles por qué comen arepa y no solo comen pan, por qué escuchan gaitas, por qué hacen ciertas cosas que los otros niños no hacen, por qué les cantan 2, 3 canciones distintas de cumpleaños, y todos sabemos que el "Ay, qué noche tan preciosa" puede durar perfectamente entre 2 y 76 horas y media. Entonces va a depender del nivel de inspiración que tenga cada uno. Pero lo que más me llamó la atención y lo que me conmovió hasta las lágrimas fue que nos dijo que le hacía escuchar este programa a sus hijos para que pudieran tener un pedacito de Venezuela, de ese país que les pertenece y que no conocen, porque todo lo que conocen, que nos es extraño a nosotros, para ellos es lo más común del mundo, es su entorno. Es parte de esa nueva naturaleza que van a ir formando dentro de sí. Somos casi 8 millones. Multipliquen eso por la cantidad de hijos que pueden nacer ahí. Tomando en cuenta, por supuesto, a la gente que no quiere tener hijos y, bueno, los que están ya muy grandes para eso.
Pero el impacto de los hijos de los venezolanos en el mundo va a ser inconmensurable, va a ser muy grande. En 1 o 2 generaciones vamos a estar viendo cómo culturas como la española, la norteamericana, la argentina, la colombiana empiezan a transformarse a medida que estos hijos de Venezuela van creciendo y van armoniosamente integrándose, porque eso es lo que tenemos que buscar, la integración armoniosa, no la heterogeneidad, no ser otra cosa. Es ser uno mismo sin dejar de ser parte de, porque Venezuela es especial, sí, Venezuela es maravillosa, es nuestra tierra, es nuestro pasado, es nuestro legado, pero es tan especial y tan maravillosa como Argentina para los argentinos y Colombia para los colombianos y así. Entonces, si sabemos que ese impacto va a ser grande, es fundamental que entendamos que tenemos frente a nosotros una responsabilidad única en la historia del país. Algo que no se había visto antes porque jamás ocurrió una diáspora en Venezuela. Y además una de las más importantes de la historia de la humanidad. Gigantesca. Gigantesca. Y esa responsabilidad es la de inculcar, la de formar en estos chamos un hondo amor por la tierra que no los habrá visto nacer, pero que perdura y se extiende en ellos, que es parte de ellos, biológica y espiritualmente, que está en su ADN, en su color de piel, en su manera de hablar. Pero, superadas las tradiciones populares o lo evidente, superado el que crezcan comiendo arepa y aprendan a hacerlas redondas en vez de cuadradas, o escuchen serenata guayanesa y aprendan a tocar el 4, hay un elemento que es todavía más significativo, porque es algo que se había y que se ha perdido mucho dentro del país, que es la honradez ciudadana y el entender el valor del sacrificio y del trabajo. La diáspora nos ha enseñado a todos esto a los golpes, a los mandarriazos, y ahora nos toca a nosotros, a todos, especialmente a quienes eran ajenos a esta realidad, transmitir eso a los hijos, a los nietos. Porque esos chamos que hoy tienen 2 meses como mi hijo, o 2 años, o 7 años, o 12 años, tienen que crecer y van a crecer. En Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en Chile, en España. Y deben hacerlo siendo los mejores venezolanos posibles, lo que al mismo tiempo significa ser los mejores estadounidenses, los mejores peruanos, los mejores bolivianos, los mejores chilenos, los mejores españoles. Porque en ellos va a existir esa dualidad, esa integración de 2 mundos, el mundo en el que nacieron y el mundo al que pertenecen por tradición y por derecho. Deben crecer siendo gente que no solo sepa de dónde viene, que no solo conozca profundamente su música, su comida, su danza, las obras de pensamiento que han surgido de eso que llamamos la venezolanidad y que son tan valiosas y fructíferas, sino también con una conciencia clara de que en el entorno en el que estén, así no vuelvan nunca al país de sus padres, a Venezuela, deben actuar, comportarse y ser excepcionales, buenos, bondadosos. Deben actuar y comportarse excepcionalmente, ser buenos, bondadosos, trabajadores, empáticos, responsables, serviciales, respetuosos de la ley. Esa tarea es mucho más difícil que solo transmitir lo que ya conocemos, porque para muchos significa sencillamente transmitir lo que no se conoce. Valores y principios que nos han sido y nos siguen siendo ajenos, y que por necesidad y por casualidad y por ventura estamos obligados a entender y a aprender con H, a hacer nuestros, para poder entonces traspasarlos, darlos a la siguiente generación. A mí me motiva mucho en lo personal ver a chamos de 16, 17, 18 años que están afuera y están leyendo a Vicente Lecuna, a Guillermo Meneses, a Ángel Rosenblatt. Si yo en mis tiempos de bachillerato le hubiera preguntado a un amigo, a un compañero de clases, sobre Rosenblatt, me hubiera dicho que qué marca de cerveza era esa. Si me lo hubiera preguntado a mí mismo, me hubiera respondido igual. Es sumamente emocionante. No lo sabemos todavía, no entendemos la dimensión del asunto, pero estamos viviendo una época que es terrible, sí, pero al mismo tiempo emocionante. Porque de la tragedia nace la fuerza, de la crisis nacen los hombres y las mujeres capaces de atravesar, superar y elevar a tantos otros por encima de lo que es crítico. El otro día alguien me decía también en un comentario
que los venezolanos vivieron siempre en una inocencia propia de los países con mucha riqueza, con riqueza abundante. Esto iba de la mano de aquello que yo había comentado en el mismo capítulo sobre el analfabetismo político, sobre la infancia política y social de los venezolanos. Y esta persona me planteó una analogía interesante. La diáspora es un parto, o más que un parto, es lo que muchas culturas llaman un rito de pasaje. Eso que hace del niño hombre, de la superabundancia a la escasez más absoluta, del todo de una vida construida a la nada de una vida por construir a los 30, 40, 50 años. Y ese rito de pasaje, esos dolores de parto, son fundamentales para que las naciones evolucionen. En Europa se cansaron de pasar hambre, se cansaron de estar en guerra, y el pueblo sufriente del hambre y de la guerra produjo desde sus entrañas a los hombres y las mujeres que trajeron consigo el germen de la paz, del pensamiento profundo, de la alta filosofía, del desarrollo, de la productividad. Porque el sufrimiento es como la forja del herrero, templa. Ya no el metal, sino el alma humana. Y nosotros siempre queremos escapar del sufrimiento, es lógico. Pero ahí no nos vendría mal, y este es un aprendizaje para todos, yo soy el primero en la fila que tiene que aprender, aceptar y darle la bienvenida al sufrimiento, soportarlo con valentía y de la mano de Dios, para de eso ver el fruto. Ahora empezamos a ver, luego de tantos años, los frutos de la diáspora, los frutos del desarraigo. Vemos cómo los venezolanos se han ido integrando hasta convertirse en motores económicos de sociedades enteras. Sería bueno que nosotros, pero sobre todo nuestros hijos que son parte por derecho de nacimiento de esas sociedades que nos resultan tan novedosas, tan extrañas, se conviertan también en motores éticos, en brújulas morales de los países que nos han recibido. Ese es el mayor regalo que podemos hacer a quienes nos han abierto las puertas para que podamos crecer y ser fructíferos. A veces con más, a veces con menos fricción. El mayor regalo que podemos darle a estos nuevos hogares en cada parte del mundo en que nos encontremos es ciudadanos de la más alta categoría. Es gente de bien. Es gente que crezca con una conciencia tan clara del bien y del mal que no pueda ser fácilmente corrompida por el espíritu del mundo. Porque además, si hay algo que es importante que transmitamos es el conocimiento del mal de la tiranía, del mal del comunismo, del mal de una ideología que es contra natura, porque quiere ver a los hombres destruidos en su individualidad, destruidos en su ser, en su yo, destruidos en su espíritu, porque para la izquierda no hay trascendencia. Así como nosotros sabemos muy bien lo que es una tiranía, nuestros hijos deben saberlo también, no solo para que trabajen por la libertad y por la justicia, sino también para que no se conviertan en tiranos en sus propios hogares, para que no sean tiranos ni de sus hijos ni de sus esposas, para que no sean tiranos de sus compañeros de trabajo, para que no sean tiranos de sus amigos, para que sepan escuchar antes que hablar. Chávez hablaba mucho, Maduro habla mucho. Al tirano le gusta el sonido de su propia voz. Hay que enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, humildad, caridad y bondad. Si no lo hemos hecho por nosotros, tenemos que empezar a hacerlo por ellos, siendo humildes, caritativos y bondadosos. Y a quienes me escuchan, que son gente de fe, empezar a orar más y mejor. Empezar a orar junto con sus hijos, para que crezcan con el don de la oración, para que crezcan con el conocimiento de que nunca están solos frente a la maldad del mundo. Con ellos están siempre Cristo y la Virgen. En algunos hogares será la Virgencita de Chiquinquirá o la Divina Pastora, pero a ustedes especialmente les digo, oren, oren y oren y trabajen mucho. Que sus hijos vean que son gente que trabaja mucho y que reza mucho, para que entiendan que las cosas se ganan con esfuerzo. Y cuando la vida nos da un trancazo no hay que desesperarse, sino ocuparse, poniendo la confianza en la voluntad divina. Ora et labora, dicen los benedictinos. Y este consejo en realidad es para todos, porque Dios nos escucha a todos, incluso a aquellos que no creen en Él. Yo me acuerdo que hace años, cuando
irse del país era más una decisión que una necesidad, uno de los grandes problemas que tenían muchos hijos y nietos de venezolanos es que sus padres y sus abuelos se iban del país como cerrando una puerta con llave y queriendo olvidarse de todo lo que oliera, supiera y sonara a Venezuela. Entonces, crecían sin ningún tipo de conexión con sus raíces, porque sus propios padres habían cortado ese árbol fecundo de la venezolanidad en ellos. Y eso me parece una irresponsabilidad tremenda, porque es como el crimen, pero a pequeña escala, que devino de nuestra larga lucha independentista, que es esa idea de que la generación de la independencia surgió como por arte de magia de la nada misma, y que los 400 años que los precedieron y que formaron a esa generación no significaron nada, que éramos colonia y no provincia o capitanía o virreinato, porque no solo hablo de Venezuela. Esa misma idea, ese mismo acto, pero en miniatura. Y todos sabemos lo que le pasa a los hombres cuando los separan de sus raíces. Si uno no sabe de dónde viene, bueno, me he escuchado decirlo ya tantas veces. Y acá viene otra sugerencia. De la mano de esto, ser venezolano, sentirse venezolano, trae consigo una tremenda contradicción. Porque hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir orgullosos, y está bien, pero también después hay tantas otras que pueden generar perfectamente lo contrario. Muchos se van del país frustrados, molestos, desesperados, decepcionados. Y cuando ven afuera cómo muchas cosas funcionan, como en otras sociedades la gente lucha con patadas, uñas y mordiscos por su libertad, se genera a veces un resentimiento. Reni decía que donde hay un odio es un espacio menos para un amor, ¿no? Yo mismo he sentido muchas veces esa frustración y ese resentimiento, no hacia las cosas que hacemos mal, porque todos nos equivocamos, sino hacia las cosas que nos empecinamos en seguir haciendo mal. Pero más allá de eso, creo que hay que hacer un tremendo ejercicio de modestia y de sencillez para darnos cuenta de que todos en algún punto, algunos en cosas más pequeñas, inocuas, otros en cosas más grandes, hemos sido partícipes del malestar de la cultura venezolana. La solución no es cortar con Venezuela. La solución es transformarnos en lo más hondo para dejar a Venezuela en lo más alto. En la misma medida en que cada chamo que nace afuera tiene derecho a recibir de sus padres su tradición, su historia, sus costumbres, a crecer con los cuentos de tío Tigre y tío Conejo, a recibir el legado de amor y de sano orgullo por lo propio de nuestros Piconzalas y nuestros Adrianis, de ese mismo modo, nosotros, los padres, tenemos el deber de... No podemos desviar la vista hacia otro lado. No podemos tratar de evadirnos de la realidad por más que nos pese y por más que nos agotemos, de ver al país en un pozo. Debemos buscar lo que hay de bueno en nosotros, que es mucho. Lo que de bueno podemos hacer para ser más, para ser mejores. Esa generación, o los miembros de esa generación que antes de la diáspora se iba del país con la nariz un poquito para arriba, encopetada, creyéndose más porque podía y menos porque sabía lo que llevaba consigo, en su piel y en su interior, no legó nada. Y le hizo un daño tremendo a sus hijos. Tremendo. Es fundamental la tarea que tenemos por delante. Porque no hay padre que no quiera ver a sus hijos felices, bien educados, bien formados, por recto camino. Estoy seguro de que incluso esos padres pensaron también que estaban haciendo lo que era mejor para sus hijos. Pero yo difiero, estoy en desacuerdo. Porque ni tan calvo ni con 2 pelucas. Creo que dentro de ese espíritu de sacrificio del que les hablaba está el formarnos, el instruirnos para ser buenos maestros, para ser buenos comunicadores de cara a las familias que vamos construyendo. Buena lectura, buena música venezolana, buena tradición y buenas costumbres. Que podamos sentirnos nosotros y ellos orgullosos de ese terruño frente al Caribe, a las faldas de los Andes, vestida de llano y templada de árboles amazónicos, orgullosos por las razones correctas que son las razones que también vamos construyendo a partir del aprendizaje que la diáspora nos ha dado, el aprendizaje de ser cada día más sencillos sin dejar de aspirar a la grandeza, a ser cada día más serviciales sin perder la noción de libertad. Es darle un sentido nuevo a la palabra venezolano, que no signifique ni Chávez, ni petróleo, ni tiranía, ni que nos miren con lástima y nos pregunten, está difícil la cosa por allá, ¿no?
Es darle un sentido nuevo a esa palabra que inmediatamente genere una sonrisa en el otro. Es darle un sentido y una forma tales que cuando nuestros hijos estén en el colegio o en el trabajo, al pasar de los años sus compañeros y sus amigos sonrían cuando escuchen yo soy venezolano o yo soy Venezuela, aunque también sea español o colombiano o canadiense. Yo soy Venezuela. Y Venezuela vive en mí en esto que tú ves. Y eso que el otro ve es virtud, es bondad, es alegría de vivir, es humor. Es espíritu dicharachero, pero también esfuerzo, trabajo, constancia. Eso que el otro ve, lo inspira. Eso que el otro ve, lo hace sonreír porque dice, el venezolano suma. El venezolano es riqueza espiritual y humana para este país. Esa es la Venezuela en nuestros hijos. Esa es la tarea que tenemos por delante. A esto me he referido yo por tanto tiempo cuando les digo que no se trata tanto de que vuelvan y reconstruyan físicamente la nación, sino de que la representen y que la lleven por todo lo alto ahí donde estén. Hoy por hoy Venezuela es el país más grande del mundo. Es uno de los pocos países que está presente en los 5 continentes. Venezuela se extiende desde el estrecho de Bering, que separa Rusia de Alaska, hasta la Gran Bahía Australiana, hasta el mar de Tasmania. Es un país perfectamente tangible en su gente, que lleva dentro de sí otro país, completamente intangible y en continuo proceso de transformación. Venezuela en nuestros hijos es una tarea por hacer, es una tarea en curso. Yo, que apenas tengo 2 meses siendo padre, no tengo la más remota idea de cómo llevarla a cabo, más que en la teoría que hoy les presento, pero la práctica es una cosa del día a día. De modo que yo no vine hoy a traerles fórmulas, ni doctrinas, ni metodologías, porque lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a ser y estoy aprendiendo a hacer con esta personita diminuta que lleva la luz y el aroma de mi país en su piel. Y cada mañana cuando me levanto me emociono. Ahora es mi tarea traerle otras luces y ahí le pido a Dios que me ilumine. Le pido a ustedes mismos que me iluminen con sus ideas, con sus comentarios. Porque es fundamental además que nos ayudemos entre nosotros, que colaboremos unos con otros en la crianza de estos millones y millones de chamos que van a cambiar la faz de la tierra. Porque tiene además que ser para bien, tiene que ser para mejor, a partir de la terrible y traumática experiencia de la tiranía, de la criminalidad y de la muerte que esta gente ha sembrado. Pero les digo nuevamente, ánimo, porque mientras nosotros así lo queramos, Venezuela va a estar en nuestros hijos. El país físico puede perfectamente desaparecer, disolverse en la nada, pero el país que llevamos en el corazón, nunca. Que no se quede en nuestro corazón, que aprendamos a abrirlo y a transmitir lo que nos fue dado a nosotros también como un regalo. Porque repito, ese es nuestro deber y ese es su derecho. Mucho más no puedo decir al respecto. Cada quien sabe el modo y la manera, cada quien entiende a su muchacho como nadie más puede entenderlo. Lo importante es que nos pongamos a la tarea con emoción, con optimismo, sabiendo que es difícil, que parece casi imposible, pero así son todas las cosas que valen la pena. Yo creía que Venezuela vivía antes en los libros, en las obras que leía. Tenía un sano pesimismo, yo lo dije muchas veces, que era un optimista realista, que es lo mismo que decir un pesimista. Ahora soy un optimista a carta cabal, porque eso, creer que Venezuela vivía solamente en lo bueno que fue, eso era el contenido. Eso es el contenido, pero nuestros hijos son el recipiente, y de ese recipiente ha de verterse un contenido nuevo, una creación nueva. En ellos está Venezuela. Hay que formarlos para que sean hondamente venezolanos, para que estén hondamente conectados con su tierra y también para que sean responsables y rectos en ese quehacer ciudadano. De una manera tal que estén donde estén, repito, así nunca más vuelvan a Venezuela, sean un ejemplo para los demás. Y que los demás los vean y digan, ese es venezolano. Dios me los bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima.